Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que todos los días nosotros buscamos ser reavivados por la palabra del Señor. Porque a través de la Biblia, los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, tienen un mensaje directo de Dios para cada uno de nosotros. Hoy nos detenemos en el capítulo 2 del libro de Santiago y lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra queremos pedirte que nos bendigas y nos asistas con tu espíritu para leer, para reflexionar, para entender y para aplicar a nuestra existencia. Nada merecemos, pero agradecidos te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 2 de Santiago, en términos prácticos, porque el libro de Santiago es así muy práctico, nos presenta dos grandes temas. El primero tiene que ver con el favoritismo y el segundo tiene que ver con la fe y con las obras. ¿Cómo es esto del favoritismo? Leamos. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Estas cosas son muy comunes en aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Y a veces también pueden ocurrir en la iglesia, porque aún estando en la iglesia, podría ser que nuestra vida no esté totalmente en las manos de Dios. Pero no hay acepción de personas delante de Dios. No hay favoritismo delante de Dios. Para salvar al rico y al pobre fue necesario pagar el mismo costo, el mismo precio en la sangre y en el sacrificio de Jesús. Versículo 4. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Si hacemos esa discriminación, alguna mala intención tenemos. Versículo 5. Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Si Dios puede hacer ricos incluso a los pobres, ¿por qué nosotros vamos a hacer diferencia? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? A veces los ricos, no todos, pero algunos o muchos, pueden hacer un abuso de la autoridad en función de lo que tienen, pensando que por lo que tienen son más de los que no tienen. Y puede ser verdad que lo ganaron íntegramente como resultado del esfuerzo y del trabajo, o no. Pero nada de eso nos habilita para sentirnos superiores a nuestros semejantes. A veces ocurre que son los ricos, por eso dice el 7, versículo 7, ¿no son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes permanecen? A veces son los ricos los que, porque tienen todo, se creen que no necesitan de Dios ni de la fe. Ni todos los ricos se jactan en sus riquezas, ni todos los pobres reconocen su necesidad. Por eso el Evangelio es para todos, ricos y pobres. Versículo 8. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, porque la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto,
ya es culpable de haberla quebrantada toda. Así que en las matemáticas de Dios 10 menos 1 es 0. No, yo respeto la mayoría de los mandamientos. No, si yo me rebelo con un mandamiento, me estoy rebelando contra Dios. Pues el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates. Si no cometes adulterio pero matas, has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión, y la compasión triunfa en el juicio. Y ahora que el apóstol nos está introduciendo este tema de la ley, del respeto por la ley y por toda la ley, él siente la necesidad de clarificar el tema de la ley o el tema de la fe y de las obras. Y lo hace de esta manera. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Dice, no, hay que creer y no respetar la ley, no obedecer. Y dice el apóstol, ¿de qué sirve tener fe y que las obras no evidencien la fe que tenemos? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien. Abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La fe, si no está acompañada de frutos, si no está acompañada de evidencias que indican la calidad, la entereza de esa fe, entonces está muerta. Sin embargo, alguien dirá, versículo 18, tú tienes fe, yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Cómo es que alguien puede tener verdadera fe y no actuar en consecuencia con esa fe? ¿Y cómo es que alguien puede obrar adecuadamente si no origina esa acción en una actitud dependiente de Dios y de la fe en su palabra? El versículo 19 es más enfático todavía. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. El problema de los demonios, creen y tiemblan, pero no obedecen. Versículo 20. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Versículo 22. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Abraham creyó y Abraham actuó, porque la verdadera fe nos lleva a una verdadera actuación que es resultado de la verdadera fe. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo pueden ver a una persona le declara justa por las obras y no solo por la fe, pero por las obras resultado de la fe? No por las obras resultado de mi autosuficiencia, sino por las obras que evidencian que Cristo vive en nuestro corazón. De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Somos salvos por la fe, pero una verdadera fe que nos lleva a actuar en consecuencia. La verdadera fe obra por el amor, acciona por el amor en armonía con la voluntad del Señor. Queridos amigos, tengamos la fe suficiente que nos permita actuar en armonía con esa fe y acorde con la voluntad de Dios. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración.
Señor, gracias porque Dios no hace acepción de personas, porque todos somos iguales ante las oportunidades que nos ofreces y el camino de la salvación. En este momento, Señor, también te damos gracias por abrirnos un camino de fe que obra por el amor de manera consecuente. Ayúdanos a tener una fe viva que actúa vivamente y que nuestras obras demuestren que tenemos a Jesús en el corazón. Bendice a todos nuestros amigos. Danos una fe viva que obedezca y danos una obediencia que se inicia en nuestra comunión contigo. Todo te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.